En este video trataremos el tema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y en un siguiente video hablaremos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, para empezar con este tema hay que recordar que para clasificar la insuficiencia cardíaca como aguda se deben de tener ciertos criterios y hay varias maneras de estudiar la insuficiencia cardíaca aguda y poder a través de esa valoración tomar las decisiones terapéuticas para cada paciente. Y en muchas ocasiones se van a utilizar criterios si hay problemas de hipoperfusión o congestión pulmonar. Aquí hay unos datos que nos indica hipoperfusión y otros que estarían relacionados con lo que sería la congestión. Entonces hay una que se llama clasificación de Stevenson, o son los cuadrantes de Stevenson, que se utilizan mucho para abordar el paciente con insuficiencia cardíaca aguda y que hablaremos un poco más adelante de esto. Ahora, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, generalmente esta es causada por una causa específica. Entonces aquí parte importante del tratamiento es determinar cuál es la causa que está ocasionando la insuficiencia cardíaca. Tenemos ahí algunos ejemplos y tratar también específicamente la causa de esta insuficiencia cardíaca y aparte dar tratamiento que se utiliza en la mayoría de los pacientes con este tipo de diagnóstico. Vamos a empezar con las medidas generales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí pues hay una restricción de la toma de líquidos. Recordemos que estos pacientes tienden a retener líquido. En estos pacientes se recomienda una restricción que abarca, o se les recomienda que la cantidad de líquido total en 24 horas esté entre 1.5 a 2 litros al día. Recuerden que aquí cuenta no nomás el agua que tomamos, sino que también cualquier líquido que tome el paciente. También se debe de evitar no ir a extremos, o sea, disminuir de manera muy importante el consumo de agua, ya que también puede tener efectos deleterios en el paciente. Otra de las restricciones que son frecuentes es la restricción de sal y por consensos generales se recomienda que sea de menos de 3 gramos al día. Otra de las medidas generales que se puede llegar a utilizar en estos pacientes es la oxigenoterapia. Esta va a estar indicada solamente si el paciente tiene tendencia a una concentración de oxígeno bajo, una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y no va a ser recomendable aplicarla si el paciente tiene valores de oxemia normales, ya que el oxígeno puede provocar también vasoconstricción periférica y esto puede alterar el gasto cardíaco y en vez de ayudarnos nos puede provocar ciertas alteraciones que pueden ser deleterias en el paciente. Otra de las medidas que se pueden utilizar en estos pacientes es lo que se conoce como ventilación mecánica no invasiva. Esta aparece como una alternativa a la ventilación mecánica, en donde se tiene que intubar al paciente. Y aquí, bueno, la ventilación va a ser dada a través de dispositivos que pueden ser máscaras faciales, nasales y bucales, o otro tipo de dispositivos en donde se trata de eliminar la necesidad de intubar al paciente. Lógicamente, bueno, habrá pacientes que estén muy graves y van a requerir la intubación. Este tipo de ventiladores se pueden manejar hay de diferentes tipos. Hay uno que se conoce como BiPAP, que se conoce como B-Level. Este va a suministrar dos tipos de presión, uno que se da durante la exhalación y otra para la inhalación. Hace un poco más cómodo la respiración para el paciente. Y hay otro que se conoce como CPAP, que es una presión continua de la vía aérea. Y aquí, bueno, se mantiene una presión constante en el aparato. Entonces son tipos de ventilaciones no invasivas en estos pacientes que lo que tratan de hacer es evitar la intubación del paciente. Los pacientes en donde se utiliza este tipo de ventilación son aquellos que tienen disnea marcada, que puedan tener acidosis respiratoria. Esto se va a valorar tanto al ingreso
como después de haber recibido manejo médico y que el paciente presente deterioro respiratorio. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva a través de estos dispositivos, en comparación de la oxigenoterapia, mejoran la sintomatología, la acidosis respiratoria, no han tenido un efecto muy relevante en la mortalidad, ni llegan a evitar al 100% la necesidad de una intubación del paciente, pero son dispositivos que pueden llegar a ayudar en ciertos casos. Otra de las medidas generales que se pueden llegar a utilizar en estos pacientes es la utilización de ultrafiltración, en donde lo que se hace en estos pacientes es colocar como un catéter para una hemodiálisis, y aquí lo que va a hacer el aparato, o lo que se va a hacer, es remover cantidades significativas de fluidos, básicamente de agua, y eso nos puede ayudar en pacientes sobre todo que tienen resistencia a los diuréticos, en donde tenemos poca respuesta a diuréticos, en donde tienen importante retención de líquidos. Nos va a ayudar mucho para controlar ese exceso de volumen. Además de que también se ha demostrado que tienen un efecto en donde disminuyen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también la respuesta del sistema nervioso simpático, generalmente es de buena tolerancia y tiene buena seguridad, pero se va a utilizar solamente en casos muy necesarios. Hablando ya de medicamentos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, los diuréticos serían la piedra angular del tratamiento con insuficiencia cardíaca aguda y que tengan lógicamente sobrecarga de fluidos y que estén con congestión. Estos van a incrementar la secreción renal de agua, también de sodio. También tienen cierto efecto vasodilatador que nos puede ayudar en estos pacientes. En los pacientes que tienen hipoperfusión se deben de evitar la administración de estos medicamentos hasta que se logre una perfusión adecuada, ya que si los damos en ese momento podemos comprometer todavía la perfusión de los pacientes. Los diuréticos más utilizados en estos pacientes son los diuréticos de ASA, que se administran por vía intravenosa. Uno de los más utilizados es la furosemida, y se puede combinar con ahorradores de potasio, los cuales se darán por vía oral. La dosis puede variar mucho de un paciente a otro y esto va a depender de las características clínicas de cada paciente. Los vasodilatadores son los segundos fármacos más utilizados en la insuficiencia cardíaca aguda. Sirven mucho para el alivio de los síntomas de los pacientes. Se recomienda el uso de vasodilatadores intravenosos. En general, estos van asociados a la utilización de diuréticos y estos generalmente se van a utilizar sobre todo en pacientes que tienen manifestaciones congestivas y que no tengan hipotensión arterial. Eso es muy importante, ya que en pacientes hipotensos estarían contraindicados. Estos van a ejercer un efecto benéfico tanto al disminuir el tono venoso, esto va a mejorar la precarga, el tono arterial, que va a disminuir la poscarga y le va a facilitar el trabajo al corazón, y pueden, al disminuir la poscarga, esto aumenta el volumen latido. Los vasodilatadores también van a ser útiles en los pacientes que tienen crisis hipertensivas, o sea, una insuficiencia cardíaca aguda relacionada a hipertensión arterial, y recuerden que se puede utilizar mientras la presión arterial sistólica, bueno, no se pueden utilizar si la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio. Si tienen hipotensión sintomática, aquí se debería de evitar este tipo de medicamentos. Los medicamentos más utilizados serían los nitratos y el nitroprusiato de sodio. Estos medicamentos se aplican por infusión intravenosa y tienen una vida media muy corta, entonces si se coloca el vasodilatador y notamos una disminución importante de la presión arterial, basta con cerrar la infusión para que en poco tiempo se revierta el efecto del medicamento y se empiece a recuperar la presión arterial. De los otros grupos de medicamentos que se utilizan en estos pacientes tenemos los inotrópicos. Los inotrópicos se definen como agentes que van a incrementar la contractilidad miocárdica. Van a estar indicados en pacientes donde tienen un gasto cardíaco muy bajo. Es útil en la insuficiencia cardíaca aguda, que tengan hipotensión severa, siempre y cuando la causa no sea por falta de volumen. O sea, ahí en falta de volumen hay que reponer volumen. Entonces, en este caso, debemos de considerar ese aspecto.
De estos medicamentos, de los inotrópicos que se utilizan de manera más frecuente, tenemos la dopamina. Recuerden que estos medicamentos pueden actuar a diferentes niveles o diferentes receptores, por ejemplo receptores dopa, beta o alfa adrenérgicos. Si los aplicamos en una dosis media, estos van a estimular principalmente los receptores beta adrenérgicos, y recuerden que estos son los que tienen que, al estimularlos, tienen acciones inotrópicas y cronotrópicas, que al incrementarlos van a incrementar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces ahí vamos a incrementar la fuerza de contracción, la frecuencia, y esto va a incrementar el gasto cardíaco. Desafortunadamente, pues también tienen efectos adversos. Uno de ellos importantes sería la isquemia periférica. Pueden alterar la motilidad y provocar isquemia gastrointestinal. Pueden tener anormalidades de la glucosa, y uno muy importante es que pueden promover la aparición de arritmias, y algunas de ellas pueden ser arritmias graves que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, si se va a utilizar, hay que tener cuidado con hay que estar vigilando al paciente de manera estrecha. Otro de los inotrópicos que se utiliza es la dobutamina. Este es un medicamento simpático mimético que tiene un estímulo directo sobre los receptores beta 1 con un bajo efecto alfa adrenérgico. Este va a llevar o va a ocasionar un aumento de la contractilidad cardíaca, causa vasodilatación periférica. Esto va a aumentar el volumen sistólico y también va a incrementar el trabajo y el gasto cardíaco. También tiene efectos adversos que puede, si se extravasa en el sitio donde está la punción, puede provocar vasoconstricción y pudiera ocasionar incluso isquemia de la zona de la venoclisis, puede provocar arritmias cardíacas, isquemia miocárdica. Como tiene efecto vasodilatador, pudiera causar hipotensión, y también está reportado reacciones alérgicas en algunos pacientes al utilizar este medicamento. Otro de los inotrópicos un poco más recientes sería el levosimendan. Este es un agente sensibilizador del calcio que aumenta la contractilidad del miocardio. Este disminuye también la poscarga, con un riesgo significativamente menor de producción de arritmias. También tiene un efecto sobre la troponina C, lo cual va a mejorar la contractilidad, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Lo que hemos dicho, sin inducir arritmias cardíacas. Va a disminuir la resistencia vascular por la dilatación arterial y venosa. Entonces va a producir disminución tanto de la precarga y la poscarga. Y de sus efectos adversos serían taquicardia sinusal, dolor de cabeza, hipotensión e hipocalemia. Otro inotrópico que actúa a un diferente nivel de los otros que hemos platicado, este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 que previene la degradación del AMP cíclico e incrementa la actividad de la proteína quinasa. Al hacer esto, en los canales de calcio favorece el incremento del calcio intracelular, y esto va a ocasionar aumento del inotropismo del miocardio, y ahí va a tener un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Algunos de sus efectos adversos pues sería la hipotensión arterial. Este puede formar también o estar relacionado a arritmias, anormalidades de la glucosa, puede provocar trombocitopenia, y también están reportados problemas de isquemia cardíaca. Entonces la utilización de inotrópicos no es cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado en la utilización de estos medicamentos, pero en algunos casos estarán indicados. Otros de los medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos los vasopresores. En pacientes donde tenemos disminución de la presión arterial que no esté relacionada con hipovolemia, podemos utilizar estos medicamentos. Aquí la noradrenalina y la dopamina se van a administrar en ciertas dosis para corregir la hipotensión arterial. Entonces, con esto lo que se busca es mejorar la presión arterial, pero aquí a expensas de elevar las resistencias periféricas. Entonces, pues aquí también incrementaremos las resistencias periféricas, y bueno, se utiliza el menor tiempo posible mientras se va recuperando el paciente y poder quitar este medicamento. Estos son los cuadrantes de Stevenson que empezamos a mencionar al inicio, que nos divide aquí lo que es la insuficiencia cardíaca aguda,
lo divide en 4 cuadrantes o 4 cuadros que tenemos aquí. Uno que se llama tibio y seco, tibio y húmedo, frío y seco y frío y húmedo. También se puede encontrar en la literatura, según la que ustedes revisen, en vez de tibio dice caliente. Entonces, pero bueno, se referiría básicamente a lo mismo. ¿Qué maneja este tipo de cuadrantes? Nos dice que el primer cuadrante, el tipo A o el estadio A, que es el tibio y seco, son pacientes que no van a tener datos de baja perfusión, o sea, no tienen datos de baja perfusión, ni también datos de congestión, no tienen ninguno de los dos. El estadio B, que es tibio y húmedo, estos pacientes no tienen signos de hipoperfusión, o sea, no tienen hipoperfusión, pero sí tienen signos de congestión. El estadio C, que sería este, es el frío y húmedo, tiene signos de hipoperfusión, o sea, aquí sí tendría signos de hipoperfusión y signos también de congestión. Entonces aquí los dos serían que sí. Y el estadio 4, que es el estadio L, L viene de unas siglas en inglés de bajo perfil, que se conoce como frío y seco. Aquí va a tener signos de hipoperfusión, o sea, sí va a estar baja la perfusión, pero no va a tener congestión. Ahorita vamos a explicar, bueno, la importancia que tendría cada uno de estos cuadrantes. Bueno, para empezar, vamos a ver cómo definimos la baja de perfusión y cómo definimos la congestión. O sea, ¿qué tenemos que encontrar para considerar si hay baja de perfusión y presencia de congestión? Por ejemplo, hipoperfusión, encontraríamos si tenemos un paciente con hipoperfusión, tendríamos extremidades frías, sudorosas, oliguria, confusión mental, mareo, presión de pulso estrecha. Recuerden que la presión de pulso es la presión diferencial, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Para considerar datos de congestión es presencia de congestión pulmonar, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación venosa yugular, hepatomegalia, congestión intestinal, ascitis, reflujo hepatoyugular. Todos estos nos indicarían datos de congestión. Entonces, tomando en cuenta estos cuadrantes para el tratamiento, vamos a ver qué se hace en cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, si empezamos con el primer cuadrante, el tipo donde es tibio y seco o el estadio A. Aquí estos pacientes no tienen ni hipoperfusión ni congestión. Tienen aquí una presión capilar en cuña y un índice cardíaco dentro de valores normales. Estos pacientes son portadores de una insuficiencia cardíaca compensada, por lo cual lo más van a requerir vigilancia, control de factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, llevar bien su tratamiento de insuficiencia cardíaca, y el tratamiento es ambulatorio. Si pasamos al tipo B, estos pacientes van a tener signos de congestión y sin signos de hipoperfusión. El tratamiento puede requerir, si es necesario, algún apoyo ventilatorio de los que platicamos, control de la presión y de la frecuencia cardíaca, manejar las enfermedades que puedan incrementar el riesgo de la insuficiencia cardíaca. En los pacientes donde predomina la hipertensión, básicamente la hipertensión que se conoce como tipo vascular, el tratamiento indicado sería principalmente vasodilatadores. Y si hubiera datos de congestión, de congestión en este caso, o sea, de sobrecarga hídrica, se utilizarían diuréticos. Ahora, si hay pacientes donde predomina la acumulación de fluidos y la congestión, que es de lo que se conoce como tipo cardíaco, el tratamiento principal en estos pacientes son los diuréticos, vasodilatadores, a diferencia, igual que en el otro grupo, y en casos refractarios a diuréticos, ultrafiltración. Pero esto se consideraría si no tenemos buena respuesta a la utilización de diuréticos. El estadio C, que es el frío y el húmedo, aquí tenemos signos de congestión y de hipoperfusión, o sea, de ambos. El tratamiento puede requerir apoyo ventilatorio
con ventilación no invasiva, manejo de factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca, manejar las enfermedades que puedan incrementar el riesgo de estos pacientes. Si el paciente tiene una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, se pueden utilizar vasodilatadores, diuréticos, inotrópicos en casos refractarios al tratamiento que se esté aplicando. Si la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, entonces aquí se van a utilizar básicamente inotrópicos y vasopresores, o sea, en vez de vasodilatadores, vasopresores en casos refractarios al inotrópico. Se pueden utilizar diuréticos una vez que se corrija la perfusión, no antes, si no vamos a complicar todavía más la perfusión. Pueden requerir asistencia mecánica circulatoria si no hay respuesta al tratamiento farmacológico también. Si pasamos al estadio L, en donde tiene signos de hipoperfusión, pero sin signos de congestión, el tratamiento que se recomienda aquí sería oxígeno, control de la presión y la frecuencia cardíaca. Generalmente pueden ser pacientes que les falte líquido, por lo cual se puede pasar una carga de líquidos, valorar si no hay respuesta, la colocación de un catéter de Swan-Ganz. Si persiste la hipoperfusión, se considera la utilización de inotrópicos y vasopresores. Y en estos pacientes pues tenemos estas alteraciones. La presión capilar pulmonar está baja o normal, el índice cardíaco estará muy bajo, la presión venosa central se encuentra baja también. Entonces son los hallazgos que vamos a encontrar en estos casos. Ahora, de manera general, esto sale en la última revisión del tratamiento de la insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica. Nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda y el paciente llega, vamos a suponer, nos preguntan aquí, ¿tiene shock cardiogénico? Vamos a suponer que no. ¿Tiene datos de insuficiencia cardíaca? Pues tampoco. Identificamos la etiología o la probable etiología de la insuficiencia cardíaca. Si la identificamos, iniciamos un tratamiento específico y también iremos a un proceso diagnóstico para confirmar la insuficiencia cardíaca aguda y evaluación para determinar cuál es el tratamiento óptimo. Si no encontramos la causa, pues también termina en un proceso diagnóstico para confirmar la insuficiencia cardíaca y también seleccionar el tratamiento óptimo para ese caso. Ahora, si el paciente llega con choque cardiogénico y llegara, vamos a suponer, también con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, si choque cardiogénico, se daría asistencia farmacológica o mecánica. Si llega con insuficiencia respiratoria, pues un apoyo ventilatorio, ya sea con oxígeno o con ventilación no invasiva o incluso intubación si se requiere. Bueno, si requiere estos dos, de todos modos nos van a llevar a que primero lo tenemos que estabilizar, llevar a la unidad de cuidados intensivos, a la unidad coronaria si es que la causa es isquémica. Bueno, aquí hay que determinar cuál es la etiología. Si no la encontramos claramente, bueno, de todos modos hay que hacer un estudio para confirmar la insuficiencia cardíaca y obtener o dar el tratamiento óptimo. Si descubrimos cuál es la causa, pues iniciar un tratamiento inmediato para la causa específica y bueno, continuar todo lo que sería el estudio de la insuficiencia cardíaca aguda y bueno, determinar el tratamiento óptimo de estos pacientes. En un siguiente video, pues hablaremos del tratamiento de lo que sería la insuficiencia cardíaca crónica. Les agradezco mucho sus atenciones.